¿Cómo conciben Marx y Engels la relación entre autoridad y conocimiento, entre política y ciencia? ¿Cómo es que este debate los llevó a distanciarse de la filosofía post-hegeliana y a desarrollar una nueva postura filosófica? En este video presento algunas ideas relativas a la Sagrada Familia de Marx y Engels. El video está dividido en 4 partes. Primero, una breve contextualización biográfica. Después hablaré de la estructura y contenido del libro. En tercer lugar, presentaré las que considero son las tesis centrales de la obra y finalmente las conclusiones. La Sagrada Familia fue publicada en 1845, cuando sus dos autores contaban apenas con 26 y 24 años. Este libro es además el primer trabajo que ambos realizaron en conjunto. El texto fue escrito hacia finales de 1844 y en enero siguiente ya estaba en proceso de publicación. Originalmente, el libro se iba a llamar Crítica de la Crítica Crítica, que de hecho es el subtítulo de la obra. Sin embargo, por motivos publicitarios, el editor sugirió un título más llamativo, quedando tal y como lo conocemos. La Sagrada Familia es un texto filosófico centrado en la crítica de un grupo de pensadores de la época conocidos como jóvenes hegelianos, hegelianos de izquierda o los libres de Berlín. Este grupo, encabezado por Bruno Bauer, se había agrupado en torno a una revista de crítica literaria. La Sagrada Familia es casi en su totalidad una crítica a los 8 primeros números de esta revista. Anteriormente, Marx y Engels habían guardado afinidad con los jóvenes hegelianos, sin embargo, ahora buscaban distanciarse de ellos para superar sus concepciones filosóficas. El punto de acuerdo que los hegelianos de izquierda habían compartido con Marx y Engels era el interés por recuperar la dialéctica hegeliana para desarrollar una crítica sobre la realidad, pero una crítica que fuera verdaderamente crítica y no una apología del orden establecido, como hacían los viejos hegelianos. Sin embargo, Marx y Engels pronto llegaron a la conclusión de que esta crítica crítica que los jóvenes hegelianos proclamaban presentaba importantes fallas que era necesario señalar y superar. Este es el objetivo del libro. La Sagrada Familia está compuesta por un prólogo y 9 capítulos. Los primeros 3 son sumamente breves y crípticos. En estas páginas, destinadas a Reichardt, Faucher y Jungnitz, apenas se indican cuáles son algunos de los temas centrales de la obra, aunque no se desarrollan. Los capítulos 4, 5 y 6 son textos largos que abarcan más de la mitad del libro. Aquí se presentan con detalle y prolijidad las críticas de Seliger y los hermanos Edgar y Bruno Bauer. También es en estos capítulos donde se clarifican los principales argumentos contra los jóvenes hegelianos. Los capítulos 7 y 8 son de un carácter más integral. Aquí se presenta un cuadro completo de la filosofía de los hegelianos de izquierda, incluyendo sus consecuencias prácticas. En estos 2 capítulos, finalmente queda claro cuál es el sentido global de la crítica de Marx y Engels. El capítulo 9 culmina con la declaración de muerte de la crítica crítica. El contenido de la Sagrada Familia es de difícil acceso, por su jerga hegeliana, su estilo polémico y satírico, y porque aborda textos hoy en día bastante desconocidos. Otro aspecto que hace complicada la lectura es la abundancia de temas, sobre todo en los capítulos 4, 5 y 6. Aquí se abordan temas como la propiedad privada y la obra de Proudhon, el amor, el derecho y el Estado, la obra literaria de Eugène Sue, el problema de la abstracción, el materialismo y socialismo franceses, entre otros más. Algunos de estos problemas son abordados solo de manera incidental, otros son desarrollados con detalle y analizados en forma minuciosa. En ocasiones el libro puede llegar a parecer solo un compendio de críticas poco organizadas y sin un objetivo claro. Sin embargo, considero que la Sagrada Familia cuenta con una línea argumental lo suficientemente nítida como para presentar de manera sintética sus principales ideas. A mi modo de ver, estas ideas pueden agruparse en 3 tesis críticas que sintetizan el argumento central del libro. La primera tesis es que la filosofía de los jóvenes hegelianos consiste en una serie de esquemas teóricos a priorísticos que Marx y Engels denominan construcciones especulativas y que son considerados válidos y suficientes para explicar cualquier fenómeno del mundo. En consecuencia, cuando estos filósofos intentan analizar algún fenómeno, no hacen más que recurrir a dichos esquemas con la actitud confiada y dogmática de quien ya posee todas las respuestas en su cabeza, y se limitan a formular ideas poco sustentadas en la realidad, pero que pretenden ser la verdad revelada. La segunda tesis es que la filosofía de los libres de Berlín se concibe a sí misma como la detentadora incuestionable y privativa de la verdad sobre la realidad en general y sobre la sociedad en particular. Su filosofía es la conciencia y el conocimiento de la realidad,
En consecuencia, la sociedad, la masa, es concebida no como un agente activo, sino como un ente pasivo y absolutamente falto de conciencia que necesita que la crítica, el espíritu, baje del cielo a traerle su redención. La tercera tesis es que la filosofía de los jóvenes hegelianos no ofrece ninguna respuesta práctica para cambiar la realidad social, y por tanto tampoco para solucionar sus problemas reales. Sin embargo, esta filosofía sí exige a la masa la única virtud que es capaz de atribuirle, la obediencia ciega y penitente. En otras palabras, la liberación planteada por los jóvenes hegelianos no es una liberación real que corresponda con la verdadera existencia de la gente, porque ni siquiera conocen esta realidad, pero sí es una filosofía que exige una obediencia que acepte el sacrificio terrenal en pos de una supuesta salvación crítica del espíritu. El argumento central de la Sagrada Familia, entonces, liga problemas epistemológicos y políticos. Comienza con las limitaciones del dogmatismo y continúa con las consecuencias de estas ideas en la relación espíritu y masa. Todo el planteamiento de los jóvenes hegelianos culmina en una filosofía que parece ser secular, pero en verdad es una teología fundamentalista que proclama buscar la liberación de la masa, pero concibe tal liberación de un modo mesiánico y utópico, eliminando toda capacidad de la sociedad, del pueblo, para ser protagonista de su propia liberación y reduciéndolo a la sola cualidad de ser obediente. Las tesis que componen el argumento central de la Sagrada Familia están planteadas en términos negativos. En este apartado trataré de presentar algunas de sus posibles implicaciones positivas para sintetizar su contenido también en estos términos. La primera tesis es que para el marxismo la autoridad entre los seres humanos debe estar guiada por el convencimiento consciente y no por la fe, el seguidismo, la confianza ciega o el mero servilismo. La obediencia no debe ser un principio rígidamente establecido entre algún supuesto redentor y sus fieles. Debemos aspirar, en cambio, a que la obediencia entre las personas sea el resultado de un convencimiento claro, racional y consciente de la necesidad de cualquier planteamiento. Esta manera de enfocar la cuestión es importante porque para el marxismo la obediencia no es esencialmente mala. La obediencia puede ser tiránica cuando nos somete a los caprichos de algún déspota, pero cuando la obediencia es consciente y racional, es decir, cuando obedece al conocimiento verdadero de la realidad, se convierte en la única vía para ejercer nuestra libertad. Esto es así precisamente porque la libertad, como afirmó Engels, no es otra cosa que poder actuar con conocimiento de causa. En este sentido, si queremos lograr algo, tendremos que saber cómo actuar y qué consecuencias esperar de nuestras acciones. Y una vez que tengamos este conocimiento, tendremos que obedecer sus dictados para lograr nuestro cometido. Una consecuencia de esta primera tesis es que la liberación del proletariado y los sectores populares no puede ser una liberación comandada vertical y unilateralmente, de arriba hacia abajo, como si se tratara de una redención que solo necesita ser obedecida y aceptada. La liberación popular supone la participación progresiva y consciente de la sociedad. De aquí la idea de la emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de la propia clase obrera. La segunda tesis es que para el marxismo solo puede haber una conciencia crítica y plena de la realidad social si esta conciencia cumple con las siguientes condiciones. Primero, tiene que ser una conciencia verdadera, fundada en un conocimiento científico de la realidad. Y segundo, tiene que ser una conciencia reconocida, asimilada y desarrollada críticamente por la sociedad, particularmente por el proletariado y los demás sectores oprimidos, de manera que ésta pueda ser usada como guía para la acción y transformación del mundo. Esta manera de plantear la cuestión es importante porque hay varias cosas implicadas. En primer lugar, se afirma que la conciencia crítica, la teoría revolucionaria, no puede desarrollarse al margen de la realidad social, sino que tiene que fundarse en ella y además asimilarse con ella. En este sentido, la práctica social guía la teoría y la teoría se encarna en la práctica, alcanzando la condición de praxis revolucionaria. Una verdadera conciencia crítica, en contraste con los planteamientos de los jóvenes hegelianos, tiene que ser el resultado de una relación dialéctica entre el conocimiento científico y la sociedad, el pueblo, y por tanto no puede ser exclusiva de un grupo de iluminados. En segundo lugar, esta manera de plantear la segunda tesis nos indica la necesidad de que se desarrollen al mismo tiempo una ciencia social y una pedagogía popular rigurosas. Es importante que ambos términos estén en relación por los siguientes motivos.
Primero, porque una ciencia sin pedagogía, aunque fuera rigurosa, tendería a volverse cuando menos estéril por su alejamiento de la sociedad, por la imposibilidad de divulgar sus conocimientos, limitándose a ser alimento de polillas o data en una nube. Y segundo, porque una pedagogía popular sin ciencia, aunque esté comprometida con la educación, tendrá mayores dificultades para ayudar a construir una conciencia verdadera de la realidad, cayendo con mayor facilidad en la reproducción de viejas ideologías, prejuicios y supercherías. La tercera tesis es que, de acuerdo con el marxismo, para que un conocimiento sea verdadero, este no solo requiere de orientación teórica, sino que además y fundamentalmente necesita de contraste empírico, de manera que dicho conocimiento encuentre fundamento en su correspondencia con la realidad concreta y no en cánones teóricos a priorísticos. Por supuesto, esto no quiere decir que para el marxismo el conocimiento sea inmediatamente accesible a través de la práctica y experiencia directas. Las apariencias engañan. Por eso, para poder construir conocimiento válido, no podemos fiarnos de primeras impresiones. Necesitamos también de la teoría y la metodología. Sin embargo, la verdad de un conocimiento no está en su coherencia ni en su orientación teórica, sino en su correspondencia con la realidad. En la Sagrada Familia, Marx y Engels no detallan su propuesta metodológica, sin embargo en textos posteriores abordan este tema con mayor profundidad. Allí dejan claro que para poder construir conocimiento es necesario delimitar el objeto de estudio de manera que éste pueda ser investigado en un nivel de abstracción y generalidad correctos. El nivel de generalidad debe ser lo suficientemente amplio para que el conocimiento sea válido para los distintos casos particulares de dicho objeto, pero no debe ser tan general que llegue a volverse abstracto, porque entonces el objeto de estudio se diluye y se vuelve imposible elaborar explicaciones y conocimiento. Por otro lado, el objeto debe ser estudiado de forma muy detallada para que queden identificadas sus principales lógicas y tendencias de forma concreta, pero el grado de detalle no debe ser tan alto que terminemos hablando de un solo caso específico y todo lo esencial del fenómeno se pierda en un mar inagotable de particularidades y matices. El conocimiento científico no puede ser una mera casuística, es decir, un mero estudio detallado de casos concretos y particulares, pero tampoco puede ser un compendio de análisis generales, abstractos y pobremente conceptualizados. La ciencia debe tratar de elaborar conocimientos puntuales sobre objetos de estudio bien delimitados que sean al mismo tiempo generales y concretos, como años después intentó hacer Marx en El Capital. Solo este tipo de investigaciones hacen posible, por un lado, aterrizar las ideas y conceptos más generales para realizar investigaciones empíricamente fundadas y, por otro lado, dar sentido al análisis de casos específicos, permitiéndonos encontrar lo que tienen en común con la generalidad y lo que tienen de particular en su unicidad. Vistas en conjunto, estas tres tesis afirman la importancia y centralidad del conocimiento científico como fundamento de la autoridad, pero este conocimiento no puede sustentarse al margen de la realidad social, sino que debe surgir de ella y ponerse en relación con ella para conformar una praxis revolucionaria y una conciencia crítica. La autoridad debe descansar en la verdad y debe operar a través del convencimiento claro y consciente de la necesidad. No debemos cometer los errores de los jóvenes hegelianos y creer que una sola teoría, por más sofisticada que sea, es fuente de la verdad. Y no debemos creer ni aceptar que alguien, como si fuera un profeta, puede ser el poseedor exclusivo de las verdades del mundo. El conocimiento es una necesidad de todos, porque sin este conocimiento solo somos esclavos de nuestras circunstancias. La Sagrada Familia fue la primera obra conjunta de Marx y Engels. En ella trataron de esclarecer por primera vez sus críticas a la filosofía post-hegeliana. Para el momento en que Marx y Engels se conocieron, a mediados de 1844, ambos habían llegado por sus propios medios a conclusiones teóricas similares. Estas conclusiones incluyen, primero, la necesidad del conocimiento para transformar la realidad social. Segundo, la necesidad de que este conocimiento esté fundado en las condiciones reales de la sociedad y no en esquemas teóricos a priorísticos. Y tercero, la necesidad de que estos conocimientos sean reconocidos, asimilados y desarrollados críticamente por la sociedad, específicamente por el proletariado y el resto de sectores populares, como guía para la acción y transformación del mundo. Este fue el rasero con el que Marx y Engels criticaron a los jóvenes hegelianos. La Sagrada Familia tiene un fuerte énfasis en problemas de conocimiento y autoridad. En alguna medida, este libro es una de las piedras fundacionales de lo que después será denominado socialismo científico. A mi modo de ver, las ideas centrales del libro son relevantes no porque constituyan un conjunto de reglas, son más bien un horizonte que debemos intentar alcanzar.
hacer ciencia rigurosa que pueda ser al mismo tiempo guía para la acción, educarnos mutuamente, divulgar y compartir los conocimientos y aspirar siempre a que la autoridad encuentre su fundamento en la verdad y no en viejas formas de dominación, y que opera a través del convencimiento consciente de la necesidad, explicando pacientemente, construyendo una praxis revolucionaria y una conciencia verdaderamente crítica que puedan transformar el mundo.